Ya, mis estimados y estimadas, recordemos que si queremos analizar la cinética enzimática, es decir, cómo afecta la concentración de sustrato a la velocidad de la reacción, no hable de temperatura. Yo tengo anotado que dijo las enzimas. Ah, no, eso lo anoté de otra parte. Tengo anotado que las enzimas trabajan en condiciones de temperatura y pH determinadas. No sé si lo dijo usted o lo anoté de otra parte. Pero lo único que tengo anotado ahí, por lo menos yo. Ya, retomemos esto entonces, si es que no lo dije. Creo que había revisado el primero. El primer gráfico nos indica cómo afecta la concentración de la enzima, perdón, a la velocidad de la reacción. ¿Ya? Si tenemos una determinada concentración de enzima, vamos a tener una velocidad X. Pero si aumentamos al doble o al triple la concentración de la enzima, la velocidad de la reacción también va a aumentar en forma proporcional. ¿Por qué? Porque vamos a tener más enzima, más psicoactivo disponible, que el sustrato se pueda transformar en producto. Por lo tanto, aumenta en forma proporcional, directamente proporcional, la velocidad de la reacción. ¿Ya? En el segundo gráfico tenemos la actividad enzimática versus la temperatura. Analicemos este gráfico. En la primera parte del gráfico me está indicando que si aumento de 5 a 10 grados Celsius, aumenta muy poco la actividad enzimática. Si aumento de 20 a 30, voy a notar que existe un mayor aumento de esta actividad enzimática. Pero si aumento de 40 a 45 grados Celsius, en 45 grados Celsius alcanzo el máximo de actividad enzimática. Es decir, prácticamente un 100% de la actividad enzimática ocurre cuando tenemos una temperatura de 45 grados Celsius. Esta temperatura, donde la actividad enzimática alcanza el más alto valor, es la temperatura óptima para el trabajo o la actividad de esta enzima. ¿Ya? Ahora, si aumento levemente la temperatura de 45 a 50 grados Celsius, voy a tener una disminución baja de la actividad enzimática. Si aumento de 50 a 55 grados Celsius, ahora, ¡pum!, se desploma drásticamente la velocidad o la actividad de la enzima. Llega a 0% de actividad enzimática. ¿Por qué ocurre eso? Exacto, se desnaturaliza o se denatura la proteína. La temperatura tiene una temperatura óptima para poder funcionar. En el caso del pH, lo mismo. Las enzimas tienen pHs óptimos para poder trabajar. Vemos el caso, nuevamente el mismo tipo de gráfico, actividad enzimática versus pH. La pepsina tiene un pH óptimo de 2, pH muy ácido. Pero si empiezo a aumentar el pH, lentamente la actividad enzimática de la pepsina comienza a disminuir drásticamente, llegando a 0% de actividad a un pH de 6, ¿sí? 6. Pero ¿qué pasa con respecto a la quimiotripsina, que es la curva de color rojo que está al lado? La quimiotripsina comienza a aumentar su actividad enzimática cuando pasamos a un pH básico o alcalino. Comienza a aumentar rápidamente. Y cuando llegamos a un pH 8, la quimiotripsina alcanza el máximo de actividad. Si seguimos aumentando el pH, ahora la quimiotripsina comienza a disminuir su actividad enzimática. ¿Ya? Esto también nos indica que cada enzima tiene un pH óptimo. pH ácido, pH básico. El pH óptimo o la temperatura óptima nos va a indicar que en esas condiciones la enzima alcanza el máximo de actividad. ¿Ya? Cada enzima tiene una temperatura diferente donde llega a su máximo trabajo, todas tienen un rango parecido. En general, dentro de los organismos, las enzimas tienen un rango en cuanto a temperatura parecido, ¿ya? Pero hay pequeñas diferencias.
Con respecto al pH, ahí es donde hay más diferencia. ¿Por qué? Porque hay órganos, hay tejidos que pueden variar con respecto a su pH. Y dentro de la célula hay organelos que pueden tener distinto pH, ¿ya? Por ejemplo, el citosol tiene un pH de 7, 7,2. Los lisosomas, los endosomas tienen pHs ácidos. Las enzimas que están dentro de los endosomas o dentro de los lisosomas tienen que funcionar a pHs ácidos, mientras las que están en el citosol tienen que funcionar a pHs levemente básicos, ¿ya? En esta parte, en el cambio, en la parte del pH, existen rangos más amplios. Pero en cuanto a la temperatura, dentro del organismo, tienden todas las enzimas a trabajar en el mismo rango. Bien, veamos el siguiente gráfico. Tenemos la cinética enzimática, que se encarga de estudiar cómo varía la velocidad de la reacción a medida que aumenta la concentración del sustrato, ¿ya? Para la reacción hay que tener presente que nuestra enzima va a tener o va a trabajar a un pH óptimo y a una temperatura óptima. Veamos qué nos dice el gráfico. Tengo en el eje Y velocidad de la reacción inicial versus la concentración de sustrato, pero en dos situaciones. Primera situación, la reacción no catalizada por la enzima. Segunda situación, la misma reacción, pero catalizada por la enzima, que es específica para este sustrato, ¿ya? ¿Qué nos dice la curva de abajo? Nos dice que a medida que vamos aumentando la concentración de sustrato, comienza a aumentar en forma proporcional la velocidad de la reacción. Al principio, la concentración 0, obviamente que la velocidad era 0. Si aumento, qué sé yo, a un valor 10 de sustrato, tengo esta velocidad de la reacción inicial. Si aumento a 50 la concentración del sustrato, sigue aumentando la velocidad de la reacción, directamente proporcional. Pero si agrego la enzima especial a una determinada concentración, ¿qué observamos? Rápidamente aumenta la velocidad de la reacción inicial. ¿Por qué? Porque recordemos que las enzimas son catalizadores biológicos. Pueden acelerar reacciones posibles en la naturaleza. Si agrego la enzima específica, como es un catalizador biológico, disminuye la energía de activación y por lo tanto la velocidad de la reacción inicial, ¡pum!, se dispara. Es muy, muy rápida. ¿Qué observamos en la curva? Si sigo aumentando la concentración de sustrato, si sigo hacia la derecha, la curva va a llegar un momento en que se empieza a aplanar. Te va a ocurrir esto, ¿ya? Ya el aumento no es directamente proporcional. Si sigo aumentando la concentración de sustrato, se va aplanando más la curva. Y cuando llego a una determinada concentración de sustrato, voy a extrapolar esto abajo, aquí, ojo, ahí, en esa concentración de sustrato, la velocidad de la reacción alcanza la velocidad máxima, ¿ya? ¿Qué pasaría si sigo aumentando la concentración de sustrato? Si sigo aumentando la concentración de sustrato, la velocidad de la reacción inicial va a seguir en Vmax, va a seguir a la velocidad máxima, va a seguir una línea recta hacia la derecha. No va a aumentar la velocidad de acción. En cambio, en la reacción que no está catalizada por la enzima, si bien la velocidad es muy baja, el rendimiento es muy bajo, si aumento la concentración de sustrato, va aumentando la velocidad de la reacción. Pregunta para todos, pregunta para la sección T01. ¿Por qué en la reacción catalizada por la enzima
llegamos a una velocidad máxima que no podemos superar. ¿Por qué a esta cierta concentración de sustrato se alcanza la velocidad máxima de la reacción y Porque no se puede aumentar más? ya no deben ¿Cómo? quedar eso, se satura la enzima y no deben quedar espacios, digo, los espacios están todos llenos de la enzima. Exacto, la enzima se ha saturado. No queda sitio activo disponible para conformar complejos enzima-sustrato. Están todas las enzimas ocupadas trabajando, transformando este sustrato en producto, ¿cierto? La enzima está saturada. Hemos llegado al punto de saturación. ¿Ok? Ahora, ¿existirá alguna manera de lograr aumentar la velocidad máxima? Que en vez de seguir así recto hacia la derecha, aquí haga un aumento nuevamente de la velocidad. Yo diría que aumentando la concentración de la enzima. Exacto, exacto. Si agregamos más enzima, obviamente se va a producir un aumento en la velocidad. ¿Ya? Vuelvo atrás. Si aumento la concentración de la enzima, voy a aumentar la velocidad de la reacción. ¿Ok? Pero si mantengo constante la concentración de la enzima, porque hay que entender que para que esta curva se obtenga de esta manera, debo mantener constante la concentración de la enzima, constante la temperatura óptima, ojalá, pH óptimo, y solamente variar la concentración del sustrato, una sola variable. Por lo tanto, en este punto se alcanza la saturación. El punto o la concentración de sustrato que determina la Vmax es el punto de saturación. ¿Ok? Aquí hay un Km, que después ustedes lo van a estudiar con detalle en química. Km es una constante de Michaelis-Menten, ¿ya? Este Km indica la afinidad que tiene la enzima por el sustrato. ¿Ok? Bien. Ahora, para terminar, existen moléculas que pueden unirse a la enzima y afectar en la actividad enzimática. Pueden básicamente disminuir la actividad enzimática. Tenemos que estas moléculas se llaman inhibidores enzimáticos. Los inhibidores pueden ser irreversibles o reversibles. Ya, ¿cuál es la gran diferencia entre los dos tipos? Los irreversibles son moléculas que se unen covalentemente a la enzima y detienen en forma automática y permanente la actividad de la enzima. Una vez que este inhibidor se une a la enzima se detiene, no puede seguir trabajando y hasta ahí nomás llega. ¿Ya? Se detiene en forma automática la actividad de la enzima. El inhibidor queda unido a la enzima y no se separa. En cambio, los inhibidores reversibles, el nombre lo dice, reversible, se pueden unir, se pueden acoplar o desacoplar a la enzima. Y en este caso, los reversibles tengo de dos tipos, los competitivos y los no competitivos. Vamos a ver la diferencia entre los dos. Tengo entonces tipos de inhibición. Tengo la inhibición en A, la inhibición competitiva, y en B tengo la inhibición no competitiva. Esta figurita de color morado me está indicando a la enzima. Este espacio que tiene acá la enzima me representa el sitio activo, ¿ya? Este es el sustrato de la enzima, el cual calza perfectamente en el sitio activo de la enzima. Pero cuando hablamos de un inhibidor competitivo o inhibición competitiva, cuando el inhibidor está aquí de color celeste, también se une al sitio activo de la enzima. El inhibidor tiene afinidad por el sitio activo de la enzima.
Cuando el sitio activo es el inhibidor, el sustrato no se puede unir al sitio activo de la enzima y por lo tanto el sustrato no se puede transformar en producto. ¿Ok? Ya. Pregunta de comprensión para todos. ¿Cómo podríamos revertir esta situación? ¿Cómo podríamos aumentar la actividad de la enzima? Matías dice aumentar la cantidad de sustrato. Benja lo mismo. Exacto. ¿Cómo podemos, digamos, inhibir el efecto del inhibidor competitivo? La única manera sería aumentando la probabilidad que el sustrato se una a los sitios activos que están desocupados. Supongamos, si tengo 50 inhibidores y 50 sustratos, cada uno va a tener la misma probabilidad de usar los sitios activos que están desocupados. Pero si aumento la concentración de sustrato, aumento la probabilidad de que el sustrato se una al sitio activo de la enzima. Por lo tanto, la única manera de contrarrestar el efecto del inhibidor competitivo es agregando mayor cantidad de sustrato. En cambio, en la inhibición de tipo no competitivo, el inhibidor, que aquí está de color amarillo, se une a un sitio distinto al sitio activo de la enzima. El inhibidor encaja en esta parte, ¿ya? Este sitio distinto se llama el sitio alostérico. Sitio alostérico. Cuando encaja inhibidor en el sitio alostérico, se deforma la enzima, cambia la conformación del sitio activo y pueden ocurrir dos cosas. Hay enzimas que pueden tener muy deformado su sitio activo y el sustrato no va a entrar al sitio activo, ¿ya? Por lo tanto, no va a haber reacción. Y en otras enzimas, el sustrato puede encajar perfectamente en el sitio activo, pero como la enzima en general se ha deformado por la acción del inhibidor, la transformación del sustrato en producto ocurre más lentamente. Es decir, la velocidad de la reacción disminuye. Sitio Daniel, sitio alostérico. Alostérico. ¿Ya? Este sitio alostérico es este espacio que tiene la enzima acá. Este que está aquí. Aquí se va a unir el inhibidor no competitivo. Se une, se deforma la enzima, modifica la enzima, el sitio activo puede estar muy modificado, puede que no entre el sustrato, pero si entra el sustrato al sitio activo, ya no se va a transformar con la misma velocidad que cuando no estaba el inhibidor. Por lo tanto, la velocidad disminuye. El rendimiento también disminuye. ¿Ya? Acá la velocidad no disminuye. O sea, al principio sí, disminuye la velocidad, pero en este caso se alcanza la velocidad máxima, aunque esté el inhibidor. Le va a tardar más tiempo a la enzima, ¿ya? Baja al principio la velocidad, pero alcanza la velocidad máxima. En cambio acá no alcanza la velocidad máxima. ¿Ya? O Bien, sea, mis que estimados, en dígame. una tardaría más que la otra, pero en ambas ocurren las reacciones. Claro, Solamente que en en una tarda. esta, en la inhibición competitiva, le tarda más tiempo llegar a la velocidad máxima, pero alcanza la velocidad máxima. ¿Ya? En cambio acá, no alcanza la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque la enzima va a trabajar muy lentamente. O sea, es peor la inhibición no competitiva, porque por lo menos con la inhibición Exacto, competitiva ocurre la reacción exacto, en algún momento. exacto, Ya. exacto. Bien. Aquí en este caso disminuye drásticamente la velocidad y nunca se alcanza la velocidad máxima.
¿Ya? Bien, mis estimados, con esto entonces, sí, terminamos nuestra unidad 2. Profe, Dígame. hola, profe. Hola, hola. Bastián, Profe, sí, ¿cómo está? Bastián, dime. Profe, ¿en el inhibidor competitivo se llega o no se llega a la velocidad máxima? Me perdí. En el competitivo sí, se alcanza la velocidad máxima. Pero se En demora más. el En el no, otro, claro, se demora más. En el no ya, competitivo no se alcanza la velocidad máxima. ya, vale, muchas gracias. ¿Ya? Bien. A ver, recalco de esta clase las propiedades de las enzimas, recordar las propiedades de la enzima, recordar la importancia del sitio activo. Esto también es importante, estas relaciones, no lo olviden, ¿ya? Y obviamente cómo afecta la concentración del sustrato a la velocidad de la reacción inicial. ¿Estamos? Bien. A ver, Daniel pregunta, ¿cómo se revierte la inhibición no competitiva? Buena pregunta. En este caso, la inhibición no competitiva se revierte solamente manejando la concentración del inhibidor, ¿ya? Disminuyendo la concentración del inhibidor, disminuye el efecto de la inhibición no competitiva. ¿Por qué? Porque el sustrato no va a tener efecto. En cambio acá, aumentando la concentración de sustrato, sí tiene efecto. Constanza. Hola, una duda sobre el inhibidor competitivo. Si no se junta el sustrato por el inhibidor, ¿cómo alcanza la velocidad? Le tarda más tiempo, porque hay menos, Pero puede. puede llegar a la velocidad máxima, pero le tarda más tiempo en alcanzar la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque al principio la velocidad de la reacción es más baja que si no estuviera participando el inhibidor, ¿ya? Le tarda más tiempo, pero llega a la velocidad máxima. En cambio acá no se alcanza la velocidad máxima, ¿ya? Ya, gracias. Perfecto. La cafeína no es competitivo, Benja. La cafeína no lo sé, Benja. No lo sé, ahí no te sabría decir, ¿ya? Acá hay sustrato, Patricio. Acá hay sustrato, ¿ya? Por lo tanto, la enzima va a alcanzar la velocidad máxima. Va a llegar a un punto en que todas las enzimas van a estar con el sustrato, pero otras van a estar con el inhibidor, ¿ya? Por eso le tarda más tiempo en llegar a la velocidad máxima. Pregunta para todos. ¿La inhibición competitiva afectará la afinidad de la enzima con el sustrato? ¿Afectará la afinidad de la enzima con el sustrato? No, dice José. Daniela Gisler dice SG y no. A ver, Daniela. Según yo, no lo afecta porque no deforma la enzima, Ya. porque el otro sí la deforma. Entonces, Esta la de no forma, sé, claro. esa es como, así lo pensé yo. A ver. Pensemos. O En sea, yo este encuentro que caso, solamente disminuye la catálisis, ¿no? va a afectar la afinidad, ¿ya? Porque no todas las enzimas se pueden unir con el sustrato. Afecta la afinidad de la enzima con el sustrato. ¿Quiénes no se pueden unir al sustrato? Las que tienen unido el inhibidor. En cambio acá, supongamos que, aquí hay que suponer, cuidado, hay que suponer. Supongamos que está el inhibidor no competitivo, deforma a la enzima, pero el sustrato sí se puede unir al sitio activo. Pero la transformación es lenta, ¿ya? En ese caso específico, ¿afectará la afinidad el inhibidor no competitivo, afinidad de la enzima por su sustrato?
Sí, porque creo que al estar, o sea, cambiaría la forma de la enzima. Entonces no podría recibir el sustrato que antes, al que era específico antes la enzima. Claro, pero en mi supuesto, se deforma la enzima, Ujú. pero el sustrato alcanza a incorporarse al sitio activo. Claro que la Ah, transformación ya. de sustrato en producto es más lenta, igual es Ah, más lenta. En ese caso, no afectaría la afinidad de la enzima por el sustrato, ¿ya? Pero en cambio acá, cuando el inhibidor está en el sitio activo de la enzima, eso afecta a la afinidad de la enzima con el sustrato, porque en este caso el sustrato no se puede unir al sitio activo de la enzima, porque el sitio activo está ocupado por inhibidor. ¿Ya? Okidoki. Preguntas. Bien, mis estimados. Martín, dígame. ¿Duda, Martín? Y en la irreversible no, pues la irreversible es irreversible. Se une el inhibidor y hasta ahí nomás llega la actividad de la enzima. Piensa, por ejemplo, en sustancias tóxicas, piensa en venenos, medicamentos que pueden ser tóxicos para una persona. Esas sustancias pueden tener el efecto de un inhibidor irreversible, ¿ya? Pueden afectar drásticamente a las enzimas, se unen covalentemente a las enzimas y detienen la actividad enzimática en forma automática. La enzima no se puede recuperar porque queda unida con el inhibidor. En cambio, estos que están aquí en la diapositiva, el competitivo y no competitivo, son reversibles. El inhibidor puede salir acá del sitio alostérico. Acá el inhibidor puede salir del sitio activo de la enzima. ¿Ya? No es que queden pegados en forma irreversible. Se pueden acoplar o desacoplar. ¿Okay? Estos son clásicos mecanismos de retroalimentación que ocurren en todas las células. ¿Ya? La competitiva sí alcanza la velocidad máxima. Aquí sí, acá no. ¿Ya? Bien. Cerramos entonces. ¿Alguna duda? ¿Queda alguna duda? ¿No? En la no competitiva, si un inhibidor sale de la enzima, esta sigue deformada. No. Si sale el inhibidor, la enzima vuelve a tener su conformación normal. Y ahí entra el sustrato y ¡pum! Rápidamente se convierte en producto. Si está el inhibidor, puede entrar el sustrato, pero se transforma muy lentamente. ¿Ya? En la competitiva sí se afecta la afinidad. ¿Ya? Esta afecta la afinidad de la enzima con el sustrato. Acá, si entra el sustrato, ¿ya? No va a afectar la afinidad. Acá sí afecta la afinidad. Bien, estamos chiquillos. Terminamos entonces con la unidad 2, composición química de la célula. Recuerden que la próxima semana, el día martes, tenemos el control 2, incluye toda la materia de la unidad 2. ¿Ok? ¿Y nuestro solemne cuándo es? Les puse la fecha ahí en un aviso. Hay avisos importantes en el portal. Está la fecha del solemne 1. No vamos a incluir más materia. Es la misma materia correspondiente a la primera fecha. Y también está la fecha del control 2, que es el próximo martes 28. En ese control 2 se va a evaluar toda la materia de la unidad 2. ¿Okay? Es decir, desde agua hasta enzimas inclusive. Muy bien, estamos. Cerramos acá. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un cambio aquí. Perfecto. Van a entrar a la carpeta que dice actividad integrativa. ¿Ok? Y van a descargar el archivo que dice actividad integrativa unidad 2. Ya, por favor, todos ingresen. La nota todavía no la podemos informar, Valentina. Ya, pero ya queda poco. ¿Por qué? Porque ayer nos enviaron el instructivo
cómo tenemos que informar las notas. Ahora tenemos que leer el instructivo, entenderlo, comprenderlo y aplicarlo. ¿Ya? Así que el próximo martes, antes de que rindan el control 2, ya van a saber su puntaje y nota del control 1. ¿Ya? Bien. Don Oscar Larraín se fue de la sesión. Tirón de orejas. Actividad. Aquí está bien. Ya. Bien, chicos. Todos pueden visualizar el documento. Es el que está presentado aquí adelante. Dice actividad integrativa, biología celular. Daniela tiene el micrófono encendido. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? De la misma manera que trabajamos para la actividad integrativa 1. Fíjense que primero vienen varias afirmaciones de verdadero y falso, ¿ya? Están separados por clase, por ejemplo, clase 1, agua, sales. Después viene un ítem 2, que es un reconocimiento de biomoléculas. Por ejemplo, ustedes tienen que indicar en la columna B el nombre de esta biomolécula y una o varias funciones específicas para esa biomolécula. Tenemos eso que está ahí, tenemos estos tres que están unidos, tenemos este de acá, este de acá. Y en la última parte de la actividad tienen que reconocer tipos de enlace. Ítem 3 menciona el tipo de enlace que se genera en las formas de las macromoléculas que se indican en las imágenes. Por lo tanto, ahí tiene que decirme cuál es ese enlace, ese y así hacia abajo. Pero nos vamos a centrar en trabajar ahora en los verdaderos y falsos. El ítem 2 y el ítem 3 va a quedar de tarea cuando tenemos clase mañana y lo retomamos al principio de la clase de mañana. ¿Ok? Ya, chicos, entonces vayan trabajando con los verdaderos y falsos. Les doy 30 minutos, ya, al mismo tiempo que les di en la primera actividad, para desarrollar. Son alrededor de 70 verdaderos y falsos en 30 minutos. Si están bien, pueden desarrollarlos. Está el nombre de la clase. Si tienen dudas, pueden ir a la clase correspondiente y verificar que está bien su respuesta. Voy a estar conectado. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar. ¿Ok? Entonces son las 3:15. Y esta es la hora. No vamos a alcanzar. Pero bueno, 15 minutos que lo revisemos. Ya, entonces son 15 hasta un cuarto para las 4, hasta las 15:45. Vayan trabajando, desarrollando los verdaderos y falsos. A las 15:45 comenzamos a revisar los verdaderos y falsos. No vamos a alcanzar a revisar todo. Mañana continuamos y terminamos esta actividad. ¿Ok? Ya, chicos, a trabajar.
¿Cómo estamos, Bachi? ¿Terminaron? Bastián, ¿bien? ¿Y sí? ¿Bien? Qué bueno. Ya, ¿en cuál van, chiquillos? 35. Ya. ¿De las imágenes, don Bastián? ¿Sí? ¿Está bien? Ya, nos quedan 15 minutos. Aprovechemos estos 15 minutos para revisar lo que llevan. Mañana continuamos. Mañana terminamos de revisar la guía completa, ¿ok? Ya, mis estimados y estimadas. Clase número 1, clase agua y sales minerales. Vamos entonces. 1. La molécula de agua es eléctricamente negativa. ¿Verdadero o falso? Falso, totalmente falso. ¿Dónde está lo falso? Donde dice negativa, tiene que decir eléctricamente neutra. Exacto. 2. La polaridad del agua permite que la molécula pueda establecer máximo dos puentes hidrógenos con otras moléculas de agua. ¿Verdadero o falso? ¿Dónde está lo falso? Aquí, ¿cierto? Máximo 4 puentes hidrógenos con otras moléculas de agua. Perfecto. 3. La fuerza de cohesión corresponde a la atracción de las moléculas de agua entre sí. Correcto. Esta es verdadera. Fuerza de cohesión, exacto. Número 4. Que el citoplasma soporte deformaciones está dado por la cohesión del agua. Que el citoplasma, sí, verdadero. Que las moléculas de agua estén altamente cohesionadas permite al citoplasma soportar deformaciones. Perfecto. 5. El agua puede mantener la temperatura corporal debido a su elevado calor específico. Exacto. Verdadero. 6. Los animales pueden liberar el calor en exceso debido a la elevada constante dieléctrica del agua. Exacto. Es falsa y ahí tengo que reemplazar constante dieléctrica por elevado calor de vaporización. 7. La elevada constante dieléctrica del agua le permite transportar sales disueltas. Exacto. Verdadero. 8. El agua puede ascender por los vasos conductores de las plantas debido a la gran fuerza de adhesión. ¿Verdadero? ¿Falso? Verdadero. Perfecto. Recuerden que la fuerza de adhesión es la formación de puentes de hidrógenos entre las moléculas de agua y otras moléculas polares. 9. La elevada fuerza de adhesión del agua permite a los mosquitos alimentarse en la superficie de un charco. Falso, totalmente falso. Ahí hay que reemplazar fuerza de adhesión, exacto Daniela, por tensión superficial. 10. Vida puede existir en un lago congelado porque el agua sólida es más voluminosa que la líquida. Profe, el anterior no se ¿Sí? puede por fuerza de cohesión, que es lo La responsable de la anterior tensión también superficial. podría ser, ¿sí? Pero en ese Ya. caso es estrictamente correcto colocar tensión superficial, ¿ya? Vamos a la 10 otra vez. Dice, la vida puede existir en un lago congelado porque el agua sólida es más voluminosa que la líquida, que el agua líquida, a eso se refiere. ¿Verdadero? Verdadero. El agua sólida es más voluminosa, ocupa más volumen, es menos densa que el agua líquida. Por eso el agua sólida, el cubo de hielo, puede flotar en un vaso con agua. 11. Las sales sólidas representan hasta el 50% de la masa en algunos seres vivos. ¿Sí? ¿Verdadero? ¿Alerte? ¿No será mucho? Daniel, a ver.
Profe, ¿se me escucha? ¿Sí? En la 10 tengo una duda que no debería decir que es porque más densa. Más Es densa. de ¿El volumen. agua sólida? Ujú. No, pues el agua sólida es menos densa O que el sea, agua menos densa. líquida. Es Claro, que también un objeto puede ser más voluminoso y más denso. es más voluminosa. Ah, pero creo que salía esto en la diapo de agua. O Creo sea, que lo saqué de ahí, ¿ya? En sentido que era más voluminosa que el agua líquida. Eso fue el análisis que hicimos en esa clase. Era más voluminosa, por lo tanto era menos densa que el agua líquida. Ya, ese fue, creo que fue el análisis, por eso lo puse así. ¿Ya? ya, gracias. ¿En cuál estábamos? En la 11. ¿Verdadero o falso? Falso. La cantidad es baja, del 1 hasta un 5%. ¿Ya? Sodio, fosfato y potasio corresponden a sales en disolución. ¿Daniel? ¿Duda, Daniel? No. La 12. ¿Verdadero o falso? La número 12. Verdadero. Correcto. 13. En conjunto, las asociadas a moléculas orgánicas y el agua mantienen la presión osmótica celular. Verdaderamente falso. Sales disueltas. Exacto. En conjunto, las sales disueltas y el agua mantienen la presión osmótica. Cuidado con esta, ¿ya? Las sales asociadas a moléculas orgánicas no cumplen la función de mantener pH y mantener la presión osmótica. Solamente las sales en disolución. Sodio, fosfato, estos que están acá en forma catiónica o aniónica, ¿ya? Por lo tanto, la 13 es falsa. Digamos, 14. Clase 2, lípidos. Los lípidos son un grupo heterogéneo de moléculas orgánicas insolubles en disolventes orgánicos. Exacto, falso. Son heterogéneos, sí, pero de moléculas orgánicas insolubles en agua o solubles en disolventes orgánicos. Éter, benceno, alcohol, por ejemplo. ¿Ya? 15. Los fosfolípidos son un tipo de lípido saponificable. Correcto. Presentan ácidos grasos en su estructura. 16. Los ácidos grasos insaturados presentan número par de carbonos y un grupo aldehído. Falso. Correcto. Presentan un grupo carboxilo, COOH. 17. Los ácidos grasos saturados solamente tienen enlace simple carbono-carbono. Exacto, verdadero. 18. Los ácidos grasos insaturados disminuyen la viscosidad de la membrana celular. Disminuyen la viscosidad de la membrana. Verdadero. Verdadero. Disminuyen la viscosidad o al revés, puedo decir, aumentan la fluidez de la membrana celular porque están insaturados. 19. Los triglicéridos tienen 3 ácidos grasos unidos a un glicerol. Fácil, ¿cierto? 3 ácidos grasos unidos al glicerol. Verdadero. 20. Los triglicéridos tienen una función de reserva energética a corto plazo. Falso. Recalcamos en clases que es reserva energética a largo plazo. 21. Los fosfolípidos presentan 2 cadenas de ácidos grasos unidos a un glicerol. Correcto. 2 cadenas de ácidos grasos unidos a un glicerol. ¿Ya? 22. Los fosfolípidos son anfipáticos. ¿Ah?
Profe, unido a un Porque, glicerol y a un alcohol y a un fosfato también, ¿cierto? ¿O no? claro, eso Ah, ya. viene después. El glicerol, recuerda que va a quedar un carbono que no va a estar unido a ácidos grasos. Ese primer carbono está unido, está esterificado a un fosfato. Y ese fosfato está unido a un segundo alcohol. ¿Ya? Eso Pero esta afirmación si hubiese dicho solo, es, ahí estaría mal. claro, si hubiera dicho solo, ahí hubiera estado malo. ¿Ya? Pero aquí te deja abierta la posibilidad de lo que viene después. ¿Ya? Por lo tanto, tú tienes que pensar esto en sí es verdadero o es falso. Es verdadero. Los fosfolípidos son anfipáticos porque poseen una zona polar y otra apolar. Verdadero. A ver la 23. A ver qué me dice. Los gangliósidos presentan un ácido graso unido a un oligosacárido. El ácido graso sí o sí, ¿o no? Unido a un oligosacárido. Y ahí no sé. Profe, ¿Dime? ¿ese ácido graso lo podemos considerar de la ceramida? Claro. Lo que pasa es que Pues, esto tiene un detalle, esta pregunta no está mala, pero no está dentro de lo que estudiamos en clase, ¿ya? No está dentro de lo que especifiqué en clase. Está bien construida. El tema es que el ácido graso que tiene el gangliósido o los cerebrósidos están unidos a una esfingosina, ¿ya? A través de un enlace amida. Y es la esfingosina la que se une, en este caso, al oligosacárido. En los gangliósidos tiene una cadena de oligosacáridos. En los cerebrósidos, la ceramida se une a un monosacárido, ¿ya? Eso es en los cerebrósidos. Pero repito, en los gangliósidos, la ceramida se une a un oligosacárido. En estricto rigor, la 23 está incorrecta, porque dice, los gangliósidos presentan un ácido graso unido a un oligosacárido. No, el ácido graso, el único ácido graso que tiene, está unido a la esfingosina, ¿ya? Pero eso es mucho detalle químico, eso este año no lo vimos. Esto queda, digamos, fuera, digamos, de lo que analizamos en clase. Pero pueden colocar que es falsa porque el ácido graso se une a la esfingosina. La Profe, esfingosina más el ácido graso se llama ceramida. Si aquí hubiera puesto, los gangliósidos presentan ceramida unida a un oligosacárido, ahí estaría verdadera. ¿Ya? Bien. profe, 24. Dime. esteroides y terpenos no entrarían, ¿cierto? Porque los no, o sea, ¿En qué? ¿En en solemne? el certamen sí. Sí, sí, esta está por isacáridos, inclusive. Pero no Entra- profundizamos en esteroides ni terpenos, creo. Yo creo que eran no, 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 uno, no. uno No, no, vegetal no, venía, claro. pero lo No, en químico forma no lo... general, no. Claro. Esto está pensado en el sentido que si hubiéramos especificado, ¿ya? Pero, les reitero algo, em, las clases son solamente una guía de estudio, ¿ya? El profesor también puede preguntar materia que contextualiza lo que está en las diapositivas de clase. Si bien puedo preguntar algo que no está en las diapos, ¿ya? Pero que está dentro del contexto de lo que he profundizado y he enfatizado en clase, ¿ya? Pero esto en particular, ese detalle, es mucha química orgánica. El ramo no es química orgánica, es biología celular, ¿ya? Vamos a la 24. Las ceras tienen función de reserva energética a corto plazo. Las ceras tienen función reserva energética a corto plazo. Falso. Las ceras tienen función impermeabilizante protección. Veamos las dos últimas, antes que lleguen las 4. El colesterol aumenta la viscosidad de las membranas animales. ¿Sí? Verdadero. La insulina es una hormona que deriva del colesterol.
¿Verdadero o falso? Falso. ¿Ya? La insulina no es una hormona esteroidea, es una hormona peptídica. Perfecto. Muy bien, chicos, estamos por hoy. Seguimos mañana. Trabajen en la tarde en lo que queda. Constanza, dime. Sí, Constanza, profe, tenía una duda dígame cuál sobre, es su duda. aunque no alcanzamos a ver los glúcidos, pero igual, para no quedarme con la duda, era sobre que en los PPT veíamos los ¿Ya? enlaces de unión de disacáridos, por ejemplo, alfa o beta, pero en clase ¿Sí? está dicho que era para casos particulares, pero en esta guía sale como los mismos. Entonces, ¿los tomamos como que siempre van a hacer eso o qué? No, para lo que vimos en clase. Ya, entonces lo Por estudiamos como ejemplo, los estos que salen alfa en clase. 1.6, estos alfa 1.4, de acuerdo a lo que estudiamos en Sí, clase para este polisacárido en particular. Porque te dice aquí el ya, almidón, ¿ya? Acá te está diciendo el sí, glucógeno, ¿ya? Acá te está diciendo la quitina, ¿ya? No te está hablando de polisacáridos en general, te está especificando en qué tipo de polisacáridos te tienes que centrar para pensar si esto es falso o es verdadero, ¿ya? ya, ya, Ok, ok. gracias. Un abrazo, entonces, nos reencontramos mañana nuevamente a las 11 y terminamos de revisar esta actividad integrativa. Muy bien, cuídense. Chao, chao.